Nunca olvidaré ese momento del día que corrí a casa, aferrada a mi carta de aceptación de una universidad increíble. Con el corazón acelerado de la emoción, lista para celebrar, solo para oír a mi madrastra vitorear con entusiasmo. «¿Lo lograste?». Mientras abrazaba fuerte a mi hermana, sus ojos brillaban de orgullo. «Mi carta». Apenas la miró, me lanzó un rápido «qué bien», como si yo fuera una ocurrencia tardía. Gastó miles de dólares en la matrícula de mi hermana, libros e incluso una laptop nueva y reluciente, mientras que yo no recibí nada. Tuve que sobrevivir por mi cuenta. Los años de ser dejado de lado me impulsaron a seguir adelante, y en la graduación, subí a ese escenario, revelé mi proyecto revolucionario y vi cómo el rostro de mi madrastra palidecía, se quedaba boquiabierta, con los ojos abiertos y atónita por lo que había logrado sin su ayuda. Antes de profundizar en cómo el favoritismo de mi madrastra influyó en mi vida, cuéntenme desde dónde lo ven. Déjenlo abajo, suscríbanse y díganme, ¿qué harían si su familia apostara por otra persona? Me llamo Jennifer Bailey y tengo 25 años. Recuerdo una infancia en la que aprendí rápidamente cómo mi familia elegía sus favoritos. Vivíamos en una casa elegante y moderna en Asheville, Carolina del Norte. Un lugar que parecía sacado de una revista, pero que ocultaba una verdad diferente. Mi padre, Robert Bailey, ingeniero de construcción, se pasaba los días corriendo de una obra a otra o estudiando planos en la mesa de la cocina, demasiado exhausto para notar la irregularidad en el trabajo familiar. Mi madrastra, Susan Wheeler, contadora que veía la vida como un balance general, dirigía nuestro hogar con precisión, y yo no era su preciada inversión. Mi hermana Amanda Perry, 2 años mayor, tenía un brillo natural que atraía a todos, especialmente a Susan, que estaba pendiente de cada una de sus palabras, de cada una de sus sonrisas, mientras yo me escabullía entre las sombras sin ser notada. La primera vez que lo comprendí fue en mi 8º cumpleaños. Me desperté llena de esperanza, imaginando un día en el que sentiría que importaba, tal vez un pastel de chocolate con mi nombre o un regalo que llevaba semanas insinuando. Susan organizó una fiesta improvisada que parecía una ocurrencia tardía. Un pastel sencillo comprado con glaseado de cera, un puñado de amigos del colegio y unos globos flácidos que había cogido esa mañana. Forcé una sonrisa, intentando disfrutar del momento. Pero 2 meses después, llegó el cumpleaños de Amanda, y Susan convirtió nuestro patio trasero en un festival a todo volumen. Una banda en vivo tocó éxitos del pop, serpentinas de colores y luces centelleantes cubrían cada árbol, y un mago sacó conejos de sombreros para un enjambre de sus compañeros de clase. Me quedé a un lado viendo a Susan aplaudir y vitorear mientras Amanda disfrutaba de la atención. Tiré de la manga de Susan, en voz baja, y le pregunté por qué mi día no había sido así. Me revolvió el pelo con una sonrisa desdeñosa. Amanda necesita un empujón para destacar, Jennifer. ¿Te parece bien algo más pequeño, verdad? Esa respuesta me cayó como una bofetada, pero asentí, tragándome el dolor, demasiado joven para saber cómo contraatacar. Las Navidades no eran la excepción. Siempre he favored a Amanda. Sus regalos se apilaban bajo el árbol, muñecas con rizos perfectos, conjuntos a la moda, y un año, una bicicleta roja brillante que paseaba por la entrada como una reina. Abría mi parte, un cuaderno, un suéter sencillo o un rompecabezas tan barato que parecía de última hora. Susan sonreía radiante mientras Amanda chillaba de alegría. Mi padre asentía al verme, demasiado agotado para ver el hueco. Me sentaba tranquilamente con mi cuaderno en la mano, sintiéndome como un extra en su espectáculo. Fue entonces cuando empecé a dibujar casas, volcando mi corazón en dibujos de casas con amplios porches y habitaciones cálidas donde todos se sentían bienvenidos. Me perdía durante horas en la mesa de la cocina, con el lápiz volando sobre el papel, construyendo mundos donde nadie me pasaba por alto. Una tarde, me armé de valor para mostrarle a Susan un boceto del que estaba orgulloso, una casa acogedora con jardín. Contuve la respiración, esperando ver algún destello de interés. Ella lo miró, se encogió de hombros y dijo, «Qué bonito, pero deberías centrarte en algo práctico. Tu hermana tiene grandes planes en los que estamos invirtiendo». Sus palabras me impactaron, pero no solté el lápiz. Seguí dibujando, decidido a aferrarme a mi sueño de ser arquitecto. El favoritismo no se limitaba a fiestas o regalos. Se filtraba por todas partes. Cuando tenía 10 años, hicimos un viaje familiar al lago Tahoe, unas vacaciones poco comunes en las que pensé que tal vez tendría la oportunidad de destacar. Susan inscribió a Amanda en un sofisticado taller de fotografía y habló maravillas de su potencial creativo, mientras yo me quedaba solo vagando por la orilla del lago, dibujando cabañas en mi cuaderno. Papá se sumó al plan de Susan, tomando fotos de Amanda posando con su nueva cámara.
Intenté unirme y les enseñé un dibujo que había hecho de una cabaña junto al lago, pero Susan lo ignoró. Jennifer, no nos distraigas. Tu hermana está aprendiendo algo importante. Me alejé, sintiendo aún más el peso de su despido. La escuela se convirtió en mi refugio, donde podía demostrar mi valía sin competir por la atención. Me sumergí en las matemáticas y el arte, materias que alimentaron mi pasión por el diseño de estructuras. Para cuando estaba en secundaria, llevaba a casa mis mejores calificaciones en cada boleta, un discreto orgullo. Las dejaba sobre la encimera de la cocina, esperando que Susan se diera cuenta y que tal vez dijera algo que me hiciera sentir reconocida. Apenas los miraba, guardándolos en un cajón sin hacer comentarios, mientras que la nota media de Amanda en la clase de oratoria desató una celebración. Susan reservó una cena elegante en el centro, brindando por el esfuerzo de Amanda, mientras mi padre alzaba su copa con una sonrisa cansada. Me senté allí picoteando mi comida, olvidando mis notas perfectas. Amanda no era cruel. A veces me sonreía o decía bien hecho al pasar, pero no entendía cómo la atención de Susan me hacía invisible. A medida que fui creciendo, los desaires se acumularon, cada uno como un ladrillo en el muro que me separaba de mi familia. A los 12 años, construí una maqueta de una casa para un proyecto escolar, una pequeña estructura de madera con ventanas de verdad que había tallado a mano. Mi profesor de arte lo elogió muchísimo, diciendo que tenía un don para el diseño. Lo llevé a casa con el corazón palpitante, pensando que tal vez esto cambiaría las cosas. Lo dejé en la mesa del comedor esperando a que Susan pasara. Lo miró, arqueó una ceja y dijo: «Es mucho esfuerzo para una actividad escolar. Tu hermana está trabajando en su equipo de debate, lo que te abrirá muchas puertas». Mi padre, al pasar, murmuró: «Qué bien se ve, chaval», antes de dirigirse a su oficina. Llevé la maqueta a mi habitación, sintiéndome más pequeño que nunca. Pero esa noche, me senté en mi escritorio dibujando una nueva casa, prometiéndome que construiría un futuro que no pudieran ignorar. El despido constante no era culpa de Amanda. Ella también era solo una niña, absorbiendo el amor que Susan le infundía. Pero moldeó mi imagen, como si tuviera que esforzarme el doble para ser la mitad de reconocida. La voz de Susan resonó en mi cabeza. Amanda tiene grandes planes. Como si mis sueños de diseñar casas fueran demasiado pequeños, demasiado poco prácticos. El silencio de mi padre no ayudó. Me quería. Lo sabía. Pero estaba demasiado absorto en su trabajo o era demasiado reacio a desafiar a Susan a intervenir. Algunas noches me quedaba despierto preguntándome por qué no era suficiente, porque mis bocetos, mis notas, mis esfuerzos silenciosos nunca estaban a la altura. Pero esas preguntas no me quebraron. Me encendieron. Seguí dibujando. Seguí esforzándome, decidido a demostrar que valía algo. Aunque Susan no pudiera verlo. Esa determinación me llevaría más lejos de lo que jamás imaginé. Pero empezó con una niña que se sentía como un fantasma, volcando su corazón en dibujos, esperando que alguien creyera en ella. Esa pasión en mí, nacida tras años de ser ignorada, se encendió cuando empecé a pasar los fines de semana en casa de mi tía Nancy. Ella no era como Susan. Vio algo en mis bocetos, en mi forma de soñar con las casas, y me hizo creer que algún día podría construirlas. Nancy Turner, la hermana mayor de mi padre, era una diseñadora de interiores jubilada que vivía en un acogedor bungalow en las afueras de Asheville, lleno de libros de arte y muestras de telas. Su casa parecía un santuario, a diferencia de nuestra casa, donde la voz aguda de Susan y el foco de atención de Amanda me ahogaban. Todos los sábados, me subía a mi bici, pedaleaba hasta allí y me perdía en su mundo. Nancy sacaba un papel viejo de dibujo, me daba un lápiz y me decía: «Jennifer, muéstrame qué tienes en la cabeza». Dibujaba casas, grandes con porches envolventes, pequeñas con rincones ingeniosos. Y ella se inclinaba, con las gafas resbalándose, señalando lo que funcionaba y lo que podía crecer. Un fin de semana, cuando tenía 10 años, le enseñé un dibujo de una casa en el árbol que había estado arreglando, con escalera de cuerda y tragaluz incluidos. Me preparé para encogerme de hombros, esperando que me tratara como Susan, pero a Nancy se le iluminaron los ojos. «Esto es ingenioso. Realmente ingenioso», dijo, dando golpecitos al papel. «Tienes un don para hacer que los espacios parezcan vivos». Esa fue la primera vez que alguien llamó a mi trabajo un regalo. Sacó una vieja copia de un programa de diseño de su oficina, un programa tosco que había usado en los 90, y lo instaló en su viejo escritorio. «Juega con esto», me dijo. «Así empiezan los verdaderos arquitectos». Pasé horas haciendo clic, construyendo casas digitales, y mi confianza crecía con cada línea que dibujaba. Nancy no solo me enseñó herramientas, me infundió fe.
Puedes cambiar el mundo con estas ideas, Jennifer, me decía con voz firme. Que nadie te diga lo contrario. Esas palabras se convirtieron en mi ancla, algo a lo que aferrarme cuando los despidos de Susan me dolían profundamente. De vuelta en casa, el contraste era marcado. Susan se concentraba en Amanda, animándola en cada evento escolar y enmarcando sus certificados como si fueran trofeos. Cuando Amanda ganó un concurso de debate en la escuela secundaria, Susan organizó una cena e invitó a los vecinos a alardear de su estrella. Me sentaba en silencio, con mis propios logros, un examen de matemáticas perfecto, una brillante reseña de un proyecto de arte, guardados en mi mochila. Mi padre, siempre abrumado por el trabajo, asentía con la cabeza ante los triunfos de Amanda y se perdía por completo los míos. Empecé a confiar en Emily Carson, una amiga que conocí en la clase de arte de quinto de primaria. Emily era diferente. Gritona, divertida y muy leal. Nos sentábamos bajo el roble durante el recreo y yo lo contaba todo. El favoritismo de Susan, los elogios interminables de Amanda, mis bocetos que a nadie en casa le importaban. Emily escuchaba con los ojos abiertos y me agarraba del brazo. Jennifer, tus dibujos son increíbles. Algún día construirás casas que harán feliz a la gente. Sus palabras, crudas y honestas, me ayudaron a seguir adelante y me hicieron sentir vista cuando mi familia apenas me miraba. Emily no era solo palabrería. Me impulsaba a actuar. Cuando teníamos 12 años, nuestra escuela anunció un concurso para diseñar un nuevo patio de recreo. Dudé. La voz de Susan en mi cabeza decía que mis sueños eran impracticables. Pero Emily no me dejó echarme atrás. «Estás haciendo esto», dijo, arrastrándome a la biblioteca para dibujar. Le dediqué semanas, diseñando un parque infantil con rampas para niños en silla de ruedas y un muro de escalada con forma de montaña. Nancy también ayudó, sugiriendo materiales y ajustando ángulos. Sus comentarios fueron agudos pero amables. Presenté mi plan con el corazón latiéndome con fuerza, casi esperando perder. Cuando anunciaron que había ganado el primer lugar, Emily gritó tan fuerte que todo el auditorio se giró. Mi nombre estaba en el boletín de la escuela, mi diseño estaba programado para ser construido. Corrí a casa, agarrando el certificado, pensando que tal vez esto cambiaría las cosas. Susan ojeó, dijo, «Qué bien, Jennifer», y volvió a centrarse en la última preparación para el debate de Amanda. Mi padre, distraído por una llamada de trabajo, murmuró, «Bien hecho, chico». Su indiferencia les dolió, pero la convicción de Nancy y Emily fue más fuerte. Esos momentos con Nancy y Emily me moldearon, transformaron mi dolor en motivación. Nancy me insistió, dándome libros de arquitectura, llevándome a ver edificios locales, mostrándome cómo el diseño podía contar historias. Un verano, me llevó a Charlotte para ver un centro comunitario en el que había trabajado años atrás, un sencillo edificio de ladrillo que se sentía cálido y acogedor. «Esto es lo que harás», me dijo, con la mano en mi hombro. «Construir lugares que importen». Mientras tanto, Emily era mi animadora en la escuela, me animaba a unirme al club de arte y promocionaba mis proyectos ante cualquiera que quisiera escucharla. Cuando dudaba de mí misma, las palabras de Susan se colaban en mi mente y Emily me sacaba de ese estado. «Eres la maldita Jennifer Bailey», decía sonriendo. «Vas a eclipsarlas a todas». El favoritismo en casa no disminuyó. Susan seguía centrada en Amanda. Para cuando llegó a la preparatoria, Amanda acumulaba premios en oratoria y teatro. Cada uno era un motivo para que Susan se entusiasmara y organizara celebraciones. Mis calificaciones se mantuvieron perfectas, matemáticas, arte, incluso física, lo que alimentaba mis sueños de arquitectura. Pero Susan apenas se dio cuenta. Una vez la oí decirle a una vecina, «Amanda tiene un futuro brillante. Jennifer es simplemente callada, ¿sabes?». Eso me hirió más que sus habituales encogimientos de hombros. Mi padre no era mucho mejor. Su trabajo lo absorbía y dejó que Susan dirigiera el negocio familiar. Amanda no era cruel. A veces me sonreía o decía que dibujo tan chulo, pero no entendía cómo su atención me dejaba en la oscuridad. Dejé de esperar cambios en casa. En cambio, me apoyé más en Nancy y Emily. Su fe impulsó mi determinación. Empecé a participar en más concursos. Primero pequeños, como el rediseño del patio de una escuela, y luego más grandes, como una muestra de arte a nivel de condado. Cada victoria, cada reconocimiento de un profesor o juez fortaleció mi confianza. Nancy enmarcó mi primer premio, un certificado por un diseño de jardín, en su sala, junto a su propio trabajo. «Estás en camino, muchacho», dijo ella, con los ojos brillantes. Emily me arrastraba a los actos escolares para animarme cuando llamaban mi nombre,
haciéndome reír incluso cuando quería esconderme. Su apoyo no fue tan fuerte como el de Susan a Amanda. Fue constante, real, y me impulsó a seguir adelante. Me sentaba en la mesa de dibujo de Nancy o dibujaba con Emily en la biblioteca, soñando con un futuro en el que mis diseños se destacarían y en el que nadie podría volver a ignorarme. Ese sueño aún estaba muy lejos, pero con Nancy y Emily de mi lado, sabía que lucharía por él sin importar lo que costara. Con Nancy y Emily de mi lado, llevé esa creencia a la escuela secundaria, invirtiendo cada gramo de energía en mis bocetos y calificaciones, decidida a forjar mi propio camino. Pero nada me preparó para el día en que llegó mi carta de aceptación de la UNC Charlotte, cuando el favoritismo de Susan me golpeó más fuerte que nunca. Trabajé incansablemente durante la secundaria, destacando en matemáticas, arte y física, y acumulando premios por pequeños proyectos de diseño, como el diseño de un jardín comunitario que ganó un concurso del condado. Mis profesores vieron mi motivación y me animaron a apuntar al programa de arquitectura de la UNC Charlotte, uno de los mejores del estado. Pasé noches enteras perfeccionando mi portafolio, dibujando casas sustentables con diseños inteligentes y soñando con un futuro en el que mis diseños pudieran marcar la diferencia. Cuando esa carta de aceptación llegó a nuestro buzón, la abrí con el corazón acelerado, pensando que tal vez esto finalmente cambiaría las cosas en casa. Corrí adentro, agitando la carta, solo para encontrar a Susan en la sala de estar colgando globos y una pancarta para Amanda, quien acababa de ingresar a la misma escuela para estudiar comunicaciones. Amanda va a brillar en la UNC, dijo Susan radiante, abrazándola fuerte. Me quedé allí con la carta en la mano y dije, yo también entré, en el programa de arquitectura. Susan la miró, y su sonrisa se desvaneció un poco. Qué bien, Jennifer, pero el título de Amanda le abrirá muchas puertas. Le vamos a dar una fiesta esta noche. Mi papá, recién llegado de una obra, asintió distraídamente. Buen trabajo, chico. Antes de unirse a los preparativos de la celebración. Esa noche, los vecinos llenaron nuestra casa brindando por el futuro de Amanda mientras yo permanecía en un rincón, con mi carta guardada y mi momento devorado por su atención. El verdadero golpe llegó una semana después, en una reunión familiar. Susan, sentada a la mesa del comedor, con el libro de cuentas abierto, anunció, hemos hecho los cálculos para los gastos universitarios. La matrícula, la residencia, los libros y los gastos de Amanda, lo estamos cubriendo todo. Me alegra un instant. Quizás también harían planes para mí. Luego se volvió hacia mí. Jennifer, eres ingeniosa. Puedes solicitar becas o préstamos. Tus notas deberían ayudar. Me quedé paralizada, con la voz apenas firme. Pagas la escuela de Amanda, pero no la mía. Susan suspiró como si le estuviera poniendo trabas. La carrera de Amanda necesita esta inversión. La comunicación es competitiva. Ya lo conseguirás, ¿verdad? Mi padre se removió incómodo, pero no dijo nada. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Amanda bajó la mirada, evitando mi mirada. Me puse de pie, con las manos temblorosas. Gracias por dejarme clara mi postura. Salí, sintiendo el peso de su decisión. Ese momento encendió una nueva llama, no solo para demostrarles que estaban equivocados, sino para demostrar que podía hacerlo solo. Me dediqué a planificar, a revisar solicitudes de becas, a hacer presupuestos y a conseguir un trabajo en una panadería local. Al final del verano, conseguí una beca parcial para la UNC Charlotte, que cubría la mitad de mi matrícula. El resto provendría de préstamos y de mi trabajo en la panadería. Trabajaba 20 horas a la semana glaseando pasteles y fregando pisos después de los turnos de noche. Me mudé al dormitorio más barato, elegí el plan de comidas más bajo y calculé cada dólar para estirarlo. Mi compañera de cuarto, Emily Carson, que me había seguido a la UNC, me vio haciendo malabarismos con todo, clases, trabajo, bocetos, y una noche me preguntó, ¿por qué tus padres no me ayudan en absoluto? Force una sonrisa. Creen en las lecciones difíciles. Ella puso los ojos en blanco. No es justo. Jennifer, te estás matando. El apoyo incondicional de Emily me mantuvo con los pies en la tierra. Me arrastraba a la biblioteca para estudiar o me daba sobras a escondidas cuando me saltaba comidas para ahorrar dinero. Las clases eran intensas. La arquitectura no era solo dibujo. Era ingeniería, matemáticas y críticas interminables. Pero me encantaba. Cada proyecto parecía una oportunidad para construir algo real. En mi segundo año, me topé con una idea que se convirtió en mi obsesión: diseñar viviendas sostenibles y asequibles para familias de bajos ingresos. Dibujé casas con paneles solares, sistemas de agua de lluvia y diseños que maximizaban el espacio sin romper el presupuesto.
No era solo un proyecto. Era algo personal. Una forma de crear hogares donde todos se sintieran valorados, no ignorados. Me quedaba despierto hasta pasada la medianoche en el estudio perfeccionando planes, alimentado por el café y el recuerdo de los despidos de Susan. Mis profesores se dieron cuenta. Uno de ellos, el doctor Michael Holt, me tomó aparte después de clase. Tus diseños tienen alma, Jennifer, pero necesitan pulirse. Sigue adelante. Sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria, y así lo hice. Dediqué cada momento libre a ese proyecto. El trabajo duro me pasó factura. Corría de la panadería, con harina todavía en el delantal, a clase y luego al estudio, sin apenas dormir. Mis préstamos se acumularon y mi beca no cubría gastos adicionales como licencias de software o materiales. Algunas noches miraba mi presupuesto preguntándome si me habría quedado sin dinero antes de graduarme. La voz de Susan resonaba. Yo lo verás. Pero descubrirlo significaba saltarse comidas, reutilizar cuadernos y evitar eventos del campus para ahorrar unos cuantos dólares. Emily me vio desmoronarme una vez después de un turno de 12 horas. Me desplomé en el sofá de la residencia, demasiado cansada para moverme. No puedes seguir así, dijo, ofreciéndome un sándwich. Eres más fuerte que esto, pero no tienes que hacerlo sola. A veces se sentaba conmigo en el estudio, haciéndome preguntas sobre matemáticas estructurales o simplemente haciéndome compañía. Su presencia era un salvavidas cuando sentía que me hundía. El hogar no me ofrecía alivio. Durante los descansos, visitaba Asheville con la esperanza de encontrar un cambio. Quizás Susan vería mi esfuerzo o papá intervendría. En cambio, Susan habló con entusiasmo de la vida universitaria de Amanda, sus pasantías, su hermandad, todo financiado por ellos. Mis actualizaciones, mejores calificaciones, ganar un concurso de diseño, recibieron un visto bueno o un "eso es genial, Jennifer", antes de que la conversación volviera a Amanda. Una vez mencioné mi proyecto de vivienda sostenible, pensando que podría despertar interés. Susan me interrumpió. Suena ambicioso, pero Amanda tiene una presentación importante próximamente. La estamos ayudando con los preparativos. Mi papá, pegado al teléfono, no levantó la vista. Dejé de compartir después de eso. Su indiferencia no valió la pena. Sin embargo, la tía Nancy me mantuvo atado. Me llamaba cada pocas semanas para preguntarme sobre mis diseños y me enviaba artículos sobre arquitectura ecológica. Estás construyendo algo importante, decía con voz cálida. Una vez me envió por correo una tableta de dibujo usada, un modelo antiguo, pero un tesoro para mí. Úsala para hacer que esas casas sean reales, decía su nota. Agarraba esa tableta en el estudio, dibujando con una concentración que desconocía. Cada línea, un paso más para demostrar que no necesitaba el dinero ni la aprobación de Susan. Emily también me apoyó, impulsándome a presentar mi proyecto de vivienda en una muestra de diseño regional. Dudé, la etiqueta de poco práctica de Susan aún persistía, pero Emily no cedió. No vas a dejar que gane. Lo envié y quedó en tercer lugar, una pequeña victoria, pero suficiente para hacerme creer que estaba en el camino correcto. Para el penúltimo año, mi proyecto de vivienda sostenible ya estaba tomando forma, planos de casas que podrían cambiar vidas. Casas en las que desearía haber crecido, donde nadie se sentía olvidado. Pero el coste de llegar allí, financieramente, física y emocionalmente, fue brutal. Algunas noches me desplomaba en la cama, con las manos manchadas de tinta, preguntándome si podría mantener el ritmo. Las palabras de Susan, la carrera de Amanda necesita esta inversión, se repitieron una y otra vez, alimentando una mezcla de ira y determinación. No solo luchaba por un título. Luchaba por demostrar mi valía, por construir algo tan innegable que hasta Susan tendría que verlo. Esa lucha no había terminado. Pero cada boceto, cada turno, cada noche de insomnio me acercaba a un momento que aún no podía identificar, un momento en el que mi trabajo hablaría más fuerte que su silencio. Ese impulso incansable, forjado a través de noches de insomnio y la indiferencia de Susan, me llevó a mi último año en la UNC Charlotte, donde mi proyecto de vivienda sustentable comenzó a llamar la atención. Pero la verdadera prueba llegó en la graduación, cuando me paré en ese escenario, listo para hacerle ver a Susan lo que había pasado por alto durante años. Para cuando llegué al último año de secundaria, ya lo había puesto todo en mi diseño. Planos de viviendas asequibles con paneles solares, sistemas de tratamiento de agua de lluvia y distribuciones que hacían que los espacios pequeños parecieran ilimitados. No era solo una tarea escolar. Era mi respuesta a una infancia en la que me sentía invisible. Una forma de construir hogares donde nadie fuera un asunto secundario. Mi profesor, el Dr. Michael Holt,
Vio su potencial desde el principio y me tomó aparte tras una crítica. Jennifer, esto podría cambiar vidas. Si lo perfeccionas, merece un premio. Sus palabras encendieron un fuego y me esforcé más, pasando noches enteras en el estudio, ajustando cada detalle, impulsado por la creencia de que mi trabajo podía importar. El proyecto captó la atención de la doctora Holt. Para la primavera, ganó un concurso de diseño universitario y se ganó un lugar en una exhibición regional. Se corrió la voz y David Lawson, director ejecutivo de una importante firma de arquitectura, me contactó queriendo ver mis planes en acción. Lo mantuve en secreto, no se lo dije a Susan, ni a papá ni a Amanda, sabiendo que lo tomarían como otro lindo pasatiempo. En cambio, trabajé con el equipo de graduación de la UNC, organizando que mi proyecto fuera destacado en la graduación. Estaban encantados. Un estudiante de pregrado con un diseño innovador era la historia que querían contar. Lo anunciaremos durante la ceremonia, prometió el decano. Tendrán un momento para hablar. Asentí, mi corazón latía con fuerza, no solo por el reconocimiento, sino por la oportunidad de pararme frente a Susan y mostrarle lo que había construido sin su ayuda. La mañana de la graduación amaneció radiante. El campus de la UNC bullía de familias y graduados con togas negras. Me desperté temprano, con los nervios retorciéndose en el estómago, no por el miedo escénico, sino por lo que se avecinaba. Susan, papá y Amanda estaban en la ciudad, principalmente para celebrar la graduación de comunicaciones de Amanda. Susan les había enviado un mensaje. Intentaremos asistir a tu ceremonia, pero el evento de Amanda es justo después. Ese intento dolió, como si fuera un eco de años en los que ocupaba el segundo lugar. Me vestí con cuidado. Un vestido gris entallado debajo de mi vestido, proyectando la confianza que había luchado por ganar. Emily, mi roca, me ayudó a colocar mis cordones de honor, bromeando. Estás a punto de lanzarles una bomba, Jennifer. Conseguí sonreír. Ese es el plan. En el fondo, no estaba segura de cómo me sentiría cuando Susan me viera. ¿Sería fría, triunfante o algo más? Decidí dejar que el momento decidiera. En la ceremonia, me senté entre los graduados de arquitectura, buscando entre la multitud a mi familia. Susan y papá estaban allí, vestidos elegantemente. Susan con un vestido floreado, papá con un traje y una corbata de la UNC, charlando con Amanda, que lucía radiante con su vestido. Aún no me habían visto, sus ojos estaban fijos en el programa, probablemente buscando el nombre de Amanda. Mi pulso se aceleró a medida que los discursos de apertura se prolongaban y cada minuto aumentaba la tensión. Finalmente, el decano subió al podio para recibir reconocimientos especiales. Hoy honramos a una estudiante cuyo trabajo ejemplifica la innovación y el impacto, comenzó. ¿Podría Jennifer Bailey acompañarme en el escenario? Me puse de pie, con las piernas firmes a pesar de la adrenalina, y caminé hacia el podio, cada paso deliberado, cada mirada hacia adelante. Desde el escenario vi cómo la cabeza de Susan se levantaba de golpe y su rostro pasaba del aburrimiento a la confusión. La voz del decano resonó. Jennifer Bailey, graduada con honores en arquitectura, ha diseñado un revolucionario conjunto de viviendas sostenibles para familias de bajos recursos, capaces de transformar comunidades con una vida asequible y ecológica. Un murmullo recorrió la multitud. Susan se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. En reconocimiento a este logro, continuó el decano, Jennifer recibió el premio a la innovación en diseño, uno de los máximos honores para el trabajo de pregrado en nuestro campo. Además, su proyecto ha conseguido una asociación con Lawson Architecture, un acuerdo de $3.500.000 para dar vida a estas casas. Los aplausos se hicieron más fuertes y más agudos, algunos se pusieron de pie. La boca de Susan se abrió de par en par, su rostro palideció, la mandíbula floja, los ojos muy abiertos, congelada por la sorpresa. Las manos de papá se detuvieron a medio aplaudir, con expresión de asombro. Amanda, a su lado, sonrió, aplaudiendo con fervor. El decano se volvió hacia mí. Jennifer, ¿quieres decir unas palabras? Me acerqué al micrófono con mi discurso memorizado pero vivo en el momento. Miré a la multitud y miré a los ojos a Susan. Su rostro pálido era una confesión silenciosa. Hace 4 años, comencé con voz clara. Llegué a UNC Charlotte con nada más que determinación. Ningún apoyo económico de mi familia. Solo préstamos, turnos nocturnos en una panadería y la convicción de que mi trabajo podía ser importante. Construí este proyecto a lo largo de incontables noches en el estudio, impulsado por la visión de hogares donde todos se sientan valorados. Susan se movió en su asiento, sus manos agarrando su bolso. Estoy agradecida con quienes vieron mi potencial,
mi tía Nancy, mi amiga Emily, mi profesor, el doctor Holt. Creyeron en mí cuando otros no lo hicieron. Hice una pausa, dejando que la omisión de mi familia pesara sobre mí. Este premio, esta alianza, son prueba de que la perseverancia puede convertir los sueños en realidad, incluso cuando las personas más cercanas a ti apuestan en tu contra. La multitud estalló, muchos se pusieron de pie de nuevo. La aclamación de Emily interrumpió el ruido. Susan permaneció inmóvil, con el rostro pálido. Papá miraba al suelo. Amanda seguía sonriendo, con los ojos brillantes. El resto de la ceremonia fue borroso. Mi nombre fue llamado para recibir mi diploma y los aplausos fueron más fuertes que para los demás. Después de que terminó, esperé entre simpatizantes, compañeros, profesores e incluso el doctor Holt, quien me abrazó. Lo lograste, Jennifer. Emily me encontró después, casi me taclea. La rompiste ahí arriba. Antes de poder responder, sentí un golpecito en el hombro. Susan estaba allí, con el maquillaje corrido, papá y Amanda detrás de ella. La voz de Susan tembló. Jennifer, no teníamos ni idea. Esto es increíble. ¡Felicidades! Papá se aclaró la garganta. Estoy orgulloso de ti, chico. Amanda dio un paso adelante con voz suave. Siempre supe que eras increíble, Jen. Siento no habértelo dicho antes. Sus palabras me impactaron, pero no como las había imaginado. Años atrás, anhelaba esto, su aprobación, su arrepentimiento. Pero ahora me sentía vacío. Miré a Susan con voz tranquila pero firme. ¿Habría importado si te lo hubiera dicho? Me dejaste claro que mis sueños no merecían tu tiempo. Los de Amanda sí. Susan se estremeció y apartó la mirada. Pensábamos que estabas bien sola, que eras muy capaz. La interrumpí. Que fuera capaz no significa que no necesitara apoyo. Imagina lo que podría haber hecho sin tener que sobrevivir, sin cargar con el peso de tu indiferencia. Papá se acercó, con el rostro dolido. Lo hagamos, Jennifer. Amanda asintió. Debería haber dicho algo. Te merecías algo mejor. Respire hondo. Tranquilizandome. No necesité tu dinero para llegar hasta aquí. Y ahora no necesito tu orgullo. Pero si quieres conocerme, no solo este momento, sino quién soy, comenzamos siendo honestos sobre el pasado. A Susan se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. Papá murmuró, ya encontraremos tiempo. Amanda me tomó la mano. Hablamos pronto, ¿de acuerdo? No prometí nada. Años de dolor no desaparecerían en una sola conversación. Emily, que me observaba de cerca, asintió. ¿Estás bien? Asentí de vuelta. Sí, lo soy. El doctor Holt me llamó para una foto con el decano y me alejé, dejando atrás el rostro pálido de Susan y avanzando hacia un futuro en el que mi trabajo, no su aprobación, me definía. Esa etapa, ese momento, no fue solo una victoria. Fue el comienzo de algo más grande, algo que construí bajo mis propias condiciones. Ese momento en el escenario no fue el final. Fue el comienzo de una vida que construí sin la aprobación de Susan. Una vida donde mi valor no dependía de que ella me viera. Al día siguiente de la graduación, me encontré con Susan, papá y Amanda en un tranquilo café cerca del campus de la UNC Charlotte. El ambiente estaba cargado de tensión. Susan aún tenía los ojos rojos por la ceremonia. Papá jugueteaba con su taza de café. Amanda jugueteaba con su servilleta. Susan empezó primero, con voz temblorosa. Jennifer, nos equivocamos. Tu logro. Es increíble. Queremos corregirlo. Papá asintió. Debería haberme acercado antes. Lo siento, chico. Amanda me miró con dulzura. Nunca quis quitarte la luz, Jen. Eres increíble. Sus palabras despertaron algo. Una parte de mí llevaba años esperando esto, pero ahora me impactaron de otra manera. No necesitaba sus disculpas para sentirme completo. Me recosté, manteniendo la voz firme. Me alegra que digas esto, pero no es suficiente. Elegiste a Amanda antes que a mí, cada cumpleaños, cada Navidad. Su matrícula antes que la mía. No necesito que te arrepientas ahora. Necesito que sepas quién soy, no solo lo que he hecho. El rostro de Susan se arrugó, pero asintió. Lo intentaremos, Jennifer. Queremos formar parte de tu vida. Papá añadió, podemos quedarnos más tiempo. Hablar más. Amanda me tomó la mano. Empecemos de nuevo, ¿vale? Me aparté con suavidad. No estoy lista para eso. Si vamos a reconstruir, es bajo mis condiciones, de verdad. Nada de fingir que el pasado no existió. Se miraron en silencio y lo dejé ahí.
Una puerta se entreabrió, pero no del todo. Al irme de ese café, me sentí más ligera, no porque hubiéramos arreglado las cosas, sino porque había establecido mis límites. No les debía perdón. Todavía no. En cambio, me concentré en lo que venía después. Una semana después, firmé con Lawson Architecture como diseñador junior y entré en una elegante oficina de Charlotte, donde mi proyecto de vivienda sostenible ya estaba generando reuniones. David Lawson, el director ejecutivo, me estrechó la mano. Tus diseños van a transformar comunidades, Jennifer. Manos a la obra. Impulsamos el proyecto, perfeccionando planos, probando materiales, con el objetivo de construir las primeras casas en 18 meses. Cada reunión, cada borrador, se sentía como una victoria, no solo para mí, sino para las familias que vivirían en esas casas, lugares donde nadie se sentiría ignorado. Mi primer sueldo me pareció surrealista, dinero de verdad después de años de sobrevivir. Pagué una parte importante de mis préstamos estudiantiles, un verdadero alivio con cada dígito limpio. Luego compré un pequeño departamento en Charlotte, nada lujoso, pero mío, con una mesa de dibujo junto a la ventana donde dibujaba hasta altas horas de la noche. Pero el paso más importante llegó 6 meses después, cuando usé parte de mi bono por firmar para iniciar la beca Nancy Turner en la UNC Charlotte. Llevaba el nombre de mi tía, quien vio mi chispa cuando era niña. Apoyó a estudiantes de arquitectura con necesidades financieras, chicos como yo que soñaban en grande pero no tenían red de seguridad. Cuando se lo conté a Nancy, se le quebró la voz por teléfono. Estoy muy orgullosa, Jennifer. Les estás dando a otros lo que yo te di. Susan y papá pidieron contribuir al fondo, con la voz vacilante de papá. ¿Nos dejarían ayudar? Hice una pausa y luego dije, tal vez algún día, pero esto es mío para construirlo. Fue un pequeño paso, pero me pareció correcto, mi manera de honrar a Nancy, no su culpa. El trabajo me consumía, pero en el mejor sentido. El proyecto de viviendas creció. Nuestro primer prototipo se construyó en un barrio de bajos recursos de Charlotte. Una pequeña casa con paneles solares que brillaban bajo el sol. El doctor Michael Holt, ahora mentor, visitó el sitio. Por eso enseñamos, Jennifer. Estás marcando la diferencia. Emily, que sigue siendo mi roca, también vino, contando chistes sobre mi casco, pero se puso a llorar cuando vio la casa. Lo lograste, dijo, abrazándome fuerte. Esos momentos en ese terreno de tierra, viendo cómo mis diseños tomaban forma, fueron la prueba de que había construido algo más grande que la indiferencia de Susan. Mi familia seguía presente, pero avanzábamos con lentitud. Susan me enviaba mensajes, incómodos al principio, preguntándome por mi trabajo, mi vida. Respondía con moderación, poniendo a prueba su esfuerzo. Papá llamaba mensualmente, con voz más suave, preguntándome por mis diseños. Una vez incluso leyó un artículo sobre vivienda sostenible para mantenerse al día. Amanda visitó a Charlotte una vez. Mientras tomábamos un café, se sinceró. De pequeña, sentía la presión de ser perfecta para ellos. No era justo para ti, Jen. Lo siento. Sus palabras me sorprendieron. El favoritismo nos dolía a ambos, solo que de forma diferente. No nos abrazamos, pero quedamos en volver a hablar. No estaba lista para confiar plenamente en ellos. Los años de abandono no desaparecen. Pero dejé la puerta entreabierta, con curiosidad por saber a dónde podría llevarme. El cambio más grande no fue en ellos. Fue en mí. Comencé a hablar en las escuelas, compartiendo mi historia con niños que se sentían ignorados. En un instituto, una chica se me acercó en voz baja. Mis padres dicen, la arquitectura es un desperdicio para las chicas. Quieren que me dedique a los negocios. Me vi reflejada en ella, en aquellos años de Susan encogiéndose de hombros, y me arrodillé. Sus dudas no te definen, dije. Sigue dibujando. Usa sus palabras como combustible. Su gesto, pequeño pero feroz, se quedó conmigo. Fue entonces cuando supe que mi valor no dependía de la aprobación de Susan ni de nadie. Provenía de los hogares que construiría, los hijos que inspiraría, la vida que forjaría a mi manera. 2 años después de graduarme, la primera familia se mudó a una de mis casas. Una madre soltera y sus 2 hijos, con una amplia sonrisa al entrar. Me quedé afuera observando, con el pecho oprimido por algo más profundo que el orgullo. Por eso había luchado. Porque cada turno tarde, cada préstamo, cada boceto ignorado valía la pena. Si estás viendo esto y sientes que tu familia, tus amigos o cualquier otra persona no te ve, debes saber esto: su ceguera no mide tu valor. Encuentra tu chispa. Agárrala fuerte y construye algo que no puedan ignorar. ¿Cuál es tu historia?
Cuéntala en los comentarios. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Cómo logras salir adelante? Suscríbete. Comparte esto con quien lo necesite. Y sigamos conversando. Gracias por escucharme. Ahora ve y haz que tus sueños sean más fuertes que sus dudas.